Bien, vamos a analizar el segundo punto dentro de las migraciones. Ya vimos las migraciones interiores, ahora vamos a analizar los otros dos puntos dentro de este cuarto apartado, que serían las migraciones exteriores y la inmigración en España. Las migraciones exteriores hay que definirlas como los movimientos de población fuera de la frontera de un país y tendríamos que dividirlas en dos tipos: la inmigración española transoceánica y la inmigración española a Europa. Después analizaremos qué consecuencias tienen esas dos emigraciones a nuestro país. Vamos a empezar por la primera, las emigraciones transoceánicas. Hay que entenderlas como aquellas que se producen a otro continente. Principalmente los españoles vamos a emigrar a América Latina, a Estados Unidos y en menor medida a Australia. Y hay que analizar las etapas. Hay cuatro etapas: dos de desarrollo, dos de auge, que sería desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial y desde 1945 a 1960, y dos de descenso o crisis, que sería entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y a partir de los años 60. Vamos a empezar por la primera etapa, mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Las causas tenemos que buscarlas en ese desarrollo a finales del siglo XIX de la revolución industrial, de esa llegada de la segunda revolución industrial concretamente, que vemos cómo en España va a aumentar el número de población desde 1885 a 1910, como casi se quintuplica de 18.680 a 153.796. Eso significa que hay un gran auge con algunos periodos de descenso, y la causa está en esa segunda revolución industrial. ¿Por qué? Pues principalmente afectará a toda Europa. Aquí lo vemos en este mapa. La población crece, eh, el índice de natalidad se mantiene alto, pero la mortalidad cada vez es menor, y entonces los europeos empezamos a crecer. ¿Qué ocurre? Que en Europa ya no cabemos tanta población, entonces tenemos que buscar otras oportunidades en otros continentes. Ese sería un factor demográfico. La segunda revolución industrial traería también otra serie de factores. Necesitamos, esas industrias necesitan nuevos mercados, necesitan buscar otros continentes a donde vender sus productos, necesitan nuevos consumidores, necesitan materia prima, buscarla en otros continentes, y también hay que tener en cuenta que se necesita mano de obra barata en otros sitios. En el caso de España, que principalmente va a América Latina, hay que tener en cuenta que los países latinoamericanos ahora mismo están en auge, se acaban de independizar prácticamente a mediados del siglo XIX, y entonces necesitan poblarse. En primer lugar, necesitan explotar sus recursos económicos y sobre todo necesitan nueva infraestructura. Ello explica que muchos europeos viajen a estos sitios, sobre todo para la construcción de canales como el de Panamá, ferrocarriles o puertos. Tenemos una imagen de esa emigración masiva que se produce a finales del siglo XIX. Bien, España también hay que tener en cuenta que es un país en el que en ese momento hay un atraso económico, ¿vale? Entonces los jóvenes necesitan, como ya vimos en las migraciones interiores, necesitan buscar otros sitios. Y también hay que tener en cuenta que otra de las causas, aunque en menor medida, era que los jóvenes hacían un prolongado servicio militar de 3 años, y una de las formas de evitar eso era salir del país, ¿vale? La procedencia, o sea, normalmente el lugar de procedencia de estos emigrantes eran gallegos, asturianos y canarios. Eran los que en principio fueron los primeros en dar el salto e irse a otros continentes. ¿Dónde nos íbamos los españoles a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX? Pues principalmente los lugares de destino eran Argentina, donde había un gran desarrollo de actividades agrarias, sobre todo en la zona de La Pampa. Cuba, hasta que fue española, nos íbamos allí sobre todo a la explotación de lo que serían las plantaciones de azúcar. Y en tercer lugar, Brasil, a trabajar en el café, las plantaciones del café. Cuba, sobre todo Brasil, bueno, hay que tener en cuenta que es la época en la que se produce la abolición de la esclavitud, entonces necesitan mano de obra que no sea esclava, porque al estar prohibido, pues
necesita mucha mano de obra. Esa procede de Europa y los españoles nos dedicamos a eso, a buscar trabajo en otros continentes. El perfil que tiene este inmigrante, este primer inmigrante, es un varón joven, soltero, que se va a la agricultura, poca cualificación, y va sobre todo a eso, a trabajar o bien en infraestructuras o bien se va a trabajar en la agricultura. Migrantes gallegos en la construcción de Panamá en 1912. Aquí tenemos imágenes de esa construcción del Canal de Panamá, que como sabemos atraviesa Centroamérica. Aquí tenemos fotos de ese trabajo del café en Brasil y la pampa argentina, ¿vale? Sobre todo iban a estas regiones a trabajar en la ganadería. Bien, la segunda etapa, de 1914 a 1945, es lógico que se detenga, acaba la Primera Guerra Mundial, esa época entre guerras, que comience entre principios de la Primera Guerra Mundial y finales de la Segunda Guerra Mundial, se produce la inseguridad, se produce también, como sabemos, la crisis del 29, y en España también tenemos la crisis de la Guerra Civil Española y la posguerra, que ocasionan todo esto, sobre todo afecta al transporte y sobre todo a la dificultad a salir al extranjero, ¿eh? Sería la segunda causa, las causas de esta decadencia que, como vemos, a partir de 1915, ¿vale? Quitando los años 20, los felices años 20 en el que hay un desarrollo económico después de la Primera Guerra Mundial, vemos que hay un gran descenso hasta la Segunda Guerra Mundial. La tercera etapa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial a los años 60, ahora no llega a alcanzar esas cifras de principios de siglo, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que a partir de 1946, o sea, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, España empieza, el franquismo empieza a dejar, autoriza a salir libremente a los españoles, ¿vale? Y sobre todo a partir del año 50, cuando se levanta el aislamiento internacional por parte de la ONU a España, pues permite que haya un pequeño auge de la salida de españoles al extranjero. El perfil, como vemos, es un perfil familiar, ¿vale? Más cualificado, ya son más son técnicos industriales, son agricultores preparados, son obreros preparados, mineros, ¿vale? Y el origen de estos solía ser gallegos, ¿vale? Aquí vemos imágenes de esas familias que abandonan su lugar, ¿vale? Para irse a otros continentes. Y la procedencia principalmente siguen siendo gallegos, ¿vale? Gallegos, en menor medida asturianos, algunos catalanes, sobre todo a la inversión de industria textil, madrileños y canarios. Pero en más medida, como vemos, más del 10% serían gallegos y canarios. Siguen siendo los más emigrantes a otros continentes, ¿vale? Bien, aquí tenemos más imágenes de cuando abandonaban su lugar de origen, ¿vale? Esa tristeza. Y aquí tenemos una foto, una noticia de apresados en Venezuela, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que los lugares de origen de estos emigrantes eran Venezuela, para trabajar en el petróleo, Argentina, Brasil, esos países sudamericanos. Y aquí vemos una noticia en la que aparecen 160 inmigrantes ilegales canarios, o sea, que llegan en patera, que nos recuerda a esos inmigrantes que llegan casi todos los días aquí a España. Eran sobre todo, eran sin papeles, ¿vale? Estos canarios eran sin papeles. Había niños, mujeres, ¿vale? Incluso de 4 años, que llegaron pues famélicos, sucios, con la ropa hecha jirones, y viajaron en un barco de solo 19 metros, ¿vale? Y llegaron a Venezuela como emigrantes ilegales, ¿vale? Así que veamos, lo que quiero decir es que desde Canarias a Venezuela hicieron el trayecto y vemos que los españoles también en su momento hicimos viajes, nos convertimos en emigrantes ilegales. La cuarta etapa es la última, la de 1960, desciende, ¿vale? Cuando empieza el declive de la economía latinoamericana eh, y empieza a competir con la europea, pues las cifras bajan, ¿vale? Y muchos de los emigrantes empiezan a retornar. Aquí vemos
en esta tabla, en los años y en números, vemos cómo hay gran auge, sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial, desciende, años 20 sube, vuelve a descender, un ligero repunte hasta los años 60 y a partir del año 60 los emigrantes transoceánicos vuelven. Bien, el segundo sería la emigración a Europa, la emigración europea. Nos encontramos tres etapas. La primera etapa hasta mediados del siglo XX, que era escasa, en gran auge entre el 50 y el 73 y a partir del 63 decae. ¿Vale? La primera etapa es una migración escasa, es estacional. Básicamente a lo que se va es a trabajar en trabajos escasos y estacionales, como por ejemplo la vendimia, ¿vale? Y principalmente se iba a Francia. Esa era esa primera emigración española que se produce a otros países, ¿vale? Dentro de Europa. Aquí tenemos imágenes, ¿vale? Camino de la vendimia. Esto cambia a partir del año 50, en esa segunda etapa, es el mayor auge de emigración, ¿vale? Sobre todo son emigrantes que ya aparecen permanentes, o sea, no es hacer solo la campaña, sino que es con un contrato de un año o más y al final muchos de ellos acaban quedándose a vivir en países extranjeros, ¿vale? La característica, las causas que provoca todo esto es que en Europa se necesita reconstruir en muchos países después de la Segunda Guerra Mundial, entonces hay una amplia oferta de empleo que no puede cubrirse por los mismos europeos, o sea, por los mismos alemanes, franceses o ingleses, y entonces, como veis en estas imágenes de Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, pues necesitan trabajadores por parte europea, ¿vale? Colonia en 1945, totalmente destruida. Por parte española, ¿qué pedir? ¿Qué buscamos? Pues en España crece mucho la población, como ya he dicho antes, hay mucha población, sobre todo agraria. ¿eh? La entrada de la mecanización en el campo hace que tengan que buscar trabajo en otros sitios. También motivos políticos, después de la guerra civil, pues muchos tienen que emigrar, ¿vale? Por esos motivos políticos, hay mucho paro. Y una de las causas es que buscar nuevas mejoras en la vida, sobre todo a partir de los salarios europeos, que eran bastante más altos que los españoles, y por lo tanto decidimos dar el salto a países europeos, ¿vale? Aquí tenemos imágenes de perfiles de estos inmigrantes. Normalmente eran ya adultos jóvenes, poco preparados, ¿vale? Peones de la construcción, agricultores, obreros industriales, que iban a desempeñar los trabajos que ellos no querían, menos cualificados, ¿vale? Sobre todo de la minería o industria o incluso servicios domésticos, ¿vale? Aquí veis una imagen de por motivos políticos, ¿vale? Maneras de pensar distintas al régimen, tienen que huir o son expulsados. Aquí tenéis imágenes de exiliados españoles que cuando acaba la guerra civil, pues tienen que irse del país, ¿vale? Y la procedencia principalmente eran sobre todo andaluces y gallegos, eran los que más iban a emigrar a estos países europeos y el destino solía ser sobre todo Francia, Alemania y Suiza, ¿vale? Aquí tenéis en el mapa la procedencia de dónde iban más los emigrantes a países europeos, gallegos y sobre todo andaluces y extremeños, algo en Madrid y Murcia, pero sobre todo se centraría en esta zona y en esta parte de aquí, ¿vale? Y el destino, pues, Alemania, Francia y Suiza, ¿vale? A dedicarse a esos trabajos, como ya he dicho, en la minería, la construcción, industria, y las mujeres, sobre todo, al servir a labores domésticas o incluso a trabajos textiles, ¿vale? Bien, aquí tenéis un artículo del País, se llama El éxodo de los 600.000, ahí explica en ese artículo, lo podéis buscar en internet un poco, cómo, digamos que el régimen franquista quiso evitar que se marchara la mano de obra cualificada, porque, claro, lógicamente la necesitaba para la industria española y permitió, o sea, el franquismo propició que el éxodo sobre todo se produjera en regiones más pobres, ¿vale? 3/4 de los inmigrantes hay que tener en cuenta que procedían de Andalucía y de provincias que pegaban a Portugal. Y sobre todo el 70% se fueron a trabajar en la metalurgia, ¿vale? Pues bien, eso en cuanto a la emigración. Ya el último de la etapa sería la emigración a partir de 1973, ¿vale?
Europa decae, sobre todo por la crisis económica del petróleo a partir de los años 70, y hay un ligero repunte a partir del 2008. Si la crisis del 70 produjo que los emigrantes volvieran, a partir del 2008, la crisis de 2008 ha hecho que exista un ligero repunte de los españoles que emigran a Europa en busca de otra oportunidad, ¿vale? En este caso el perfil es distinto, somos más mayores en esta época, de 30 a 34 años, emigran tanto hombres como mujeres, van de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y sobre todo van a países sudamericanos, necesitan infraestructura, Reino Unido, Francia, Alemania, por tema del idioma, y ese es el nuevo perfil del inmigrante que va a Europa o transoceánico. Tenéis la diferencia entre el inmigrante anterior y el inmigrante actual. ¿Vale? Aquí vemos cómo a partir de 2009 un poco aumentan las cifras hasta 2013 de españoles en el extranjero. Y aquí veremos la balanza migratoria, como en 2009 apenas el saldo migratorio era mínimo, no había mucha diferencia entre inmigrantes y emigrantes, pero como ahora hay más emigrantes que inmigrantes, teniendo un saldo anual positivo, un saldo migratorio positivo. ¿Vale? Bien, consecuencias de estas emigraciones, consecuencias demográficas, afecta sobre todo a muchas regiones. Ese desequilibrio de población, una de las causas sería la emigración, ¿vale? Sobre todo aquellos que van a Europa, procedentes de estas partes, de Andalucía o de zonas cerca de Portugal. Consecuencias económicas, bueno, fueron bastante positivas. Los españoles que emigrábamos enviábamos dinero, divisas, para financiar un poco el desarrollo económico español y un poco reducir el déficit comercial. Pero claro, trae consecuencias negativas porque a pesar de muchos ahorros de los inmigrantes, eso realmente luego no sirvió para generar riqueza, porque lo que enviábamos los españoles se gastaba principalmente en comprarte un bien inmueble, una casa, un piso, y en consumirlo, ¿vale? Así que no aportó realmente a la economía española, no llegó a aportar mucho. Luego hubo unas consecuencias sociales, hay que tener en cuenta el desarraigo, las penosas condiciones de vida, en las que nos sometimos los españoles en estos lugares, en estos países extranjeros. Y claro, tras la crisis del 70, pues empezaron los despidos y muchos de ellos volvieron sin realmente haber mejorado su cualificación. Bien, ya hemos visto el segundo de los puntos, nos queda la inmigración extranjera, ¿vale? Aquí tenéis un artículo, la población extranjera de España aumenta por primera vez desde la crisis. A partir de 2011, vimos que desde 2008 los extranjeros vuelven a sus orígenes. Ahora, a partir de 2011, empieza otra vez el repunte de extranjeros en España. ¿Qué características tienen los inmigrantes? Pues bueno, en cifras habría que decir que si desde mediados la cifra de 4,7 millones que había en 2008, ahora en 2018 es de 4.719.418 extranjeros, ¿vale? Hay que diferenciar entre extranjeros que se nacionalizan cuando llevan varios años en el país. Hay que diferenciar también otro tipo son los inmigrantes legales que vienen con un permiso de residencia aunque mantienen su nacionalidad, y luego estarían los ilegales, ¿vale? Que estos son más difíciles de contabilizar. Bien, las causas de la inmigración, hay que tener en cuenta qué le ofrecemos los españoles, pues necesitamos mano de obra para trabajar en lo que no queremos los españoles. Otra de las causas es que estamos cerca de África, por lo tanto vienen sobre todo muchos emigrantes africanos, vienen también muchos emigrantes latinoamericanos, sobre todo por los lazos histórico-culturales, y lo que les ofrecemos a los que vienen por motivos climáticos, pues la bondad del clima mediterráneo, pues hace que guste a los extranjeros un país como España. ¿Qué buscan los inmigrantes cuando vienen? Pues sobre todo motivos económicos, posibilidad de mejorar el negocio y muchos vienen por motivos políticos porque vienen perseguidos de sus países de origen. La procedencia normalmente suelen ser, aquí tenéis un diagrama donde vemos cómo aumenta la población hasta 2008, ¿vale?
¿De dónde vienen? Sobre todo hasta 1996 venían de Europa y de Europa del Este, era de los sitios de donde más venían, pero desde entonces, desde el 96, vienen de África, de Marruecos, de Ecuador, Colombia y de China, ¿vale? China, Pakistán, pero sobre todo de China, ¿vale? Hay que también unir los que vienen, los subsaharianos, que vienen de Sudáfrica, ¿vale? Bien, en tema de China, el auge de los chinos, es interesante verlo, como los emigrantes chinos vienen ahora mucho a España, sobre todo a montar negocios. Aquí tenéis un artículo de dónde provienen, de la región de Xinjiang, principalmente, es una región que había aquí, y es una región principalmente agrícola, era una región principalmente agrícola. Lo que pasa es que esa inmigración que han ido produciendo pues ha hecho, como veis en esta imagen, es que ahora esa región parezca Las Vegas. Bien, otro tipo de migración que vemos muchas veces en las noticias son las llamadas porteadoras, esas inmigrantes que entran en Ceuta y Melilla, entran a coger paquetes, ¿vale? Los meten en Marruecos para luego revenderlo allí, otro tipo de inmigración, ¿vale? Había esa masificación, muchas veces hay noticias que ha habido alguna avalancha. Y bueno, ¿dónde suelen ir los emigrantes? Pues principalmente a las grandes ciudades de Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia, Canarias, ¿vale? Y las Baleares. Y poco a poco cada vez más se está dando en el interior, en el Cantábrico, ¿vale? Aquí tenéis un mapa en provincias, veis cómo principalmente las zonas suelen ser en torno a grandes ciudades, ¿vale? Sea el motivo que sea. El perfil de estos emigrantes suelen ser emigrantes, bueno, hay que diferenciar entre comunitarios, dentro de la Comunidad Europea suelen ser jubilados que vienen con un nivel medio alto aquí a pasar su jubilación, ¿vale? Sus últimos años de vida, buscando el clima, sobre todo, ¿vale? O no tienen por qué ser jubilados, también son adultos que vienen atraídos por el trabajo y el negocio. Luego hay otro tipo que son los extracomunitarios, que son jóvenes que acuden a España por motivos económicos o políticos y vienen a trabajar, vienen a realizar trabajos de cualificación, pues de menor cualificación, como el sector servicios, construcción, agricultura, minería, pesca. Bien, el último punto es la consecuencia de la emigración. La consecuencia demográfica es que aportan, tenéis que tener en cuenta que gracias a la emigración la población española ha crecido en los últimos momentos, ¿vale? Como veis, a partir de 2000, la población, al ser siempre gente joven, pues esa gente joven que emigra, pues suelen tener hijos y suelen hacer que aumente la tasa de natalidad en España. Consecuencias económicas, pues colaboran al PIB, ¿vale? Desempeñan tareas más duras que muchas veces los españoles no queremos, aportan a las pensiones, también sería otra de las consecuencias, prestan servicios sociales, ¿vale? Sobre todo las mujeres. Y otras consecuencias más negativas, que esto si lo hablamos en selectividad hay que hablarlo con delicadeza, ¿vale? Digamos que hay quien ve negativo a los extranjeros, sobre todo porque eh, aumenta la competitividad, ¿vale? Hace que los salarios sean más bajos porque digamos que van a la presión de ese salario bajo y pueden ayudar a que el déficit exterior, ya que les pasa que lo que ganan lo mandan como remesas a sus países y entonces una de las críticas que se suele hacer es que no gastan el dinero en España, sino que lo ahorran para sus países de origen, ¿vale? Veis que principalmente el sector primario, el sector terciario es el sector al que más vienen los inmigrantes, ¿vale? Seguido de la construcción, industria y sector primario, en 2003, un diagrama de 2003. Aportan mucho a la economía sumergida, que es imposible de controlar, ¿vale? Otra de las críticas que se suele hacer. Y luego, consecuencias sociales, pues tenemos que tener en cuenta pues actitudes xenófobas, racistas que puede haber contra estos inmigrantes, ¿vale? Las condiciones laborales que sufren, hay que tener en cuenta y en algunos casos, pues su integración, problemas de integración, ¿vale? Lingüística, religiosa, que bueno, que puede traer alguna serie de tensiones en algunas regiones con estos inmigrantes, ¿vale?